Istra. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Gracia Real. Oigan, estamos muy felices porque este es de los primeros episodios de nuestra segunda temporada y pues también aprovecho este pequeño espacio de introducción para agradecerles a todos los que se acercaron con palabras de ánimo y también compartiendo pues lo que Dios ha estado trayendo a sus vidas a través de los episodios de este podcast. Y mi deseo y el de todo el equipo que lo hace posible sigue siendo que sea un espacio de bendición, un espacio de crecimiento y que podamos seguir compartiendo juntos. Entonces, pues sin más, que ruede la intro. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que ha estado resonando estas últimas semanas en mi mente y corazón a través de los devocionales que estaba haciendo, y también cabe mencionar que también han sido devocionales que estoy recibiendo también en mi iglesia local y honestamente han sido de mucha bendición. Así que si ustedes tienen la posibilidad de unirse a grupos de estudio, discipulados en sus iglesias locales o con amigos también, háganlo. Sin duda, trae demasiada bendición. Y pues comenzando con eso, no sé si ustedes, seguramente sí, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia siempre tenemos situaciones que atravesamos que nos quitan la paz, que incluso pueden quitarnos el gozo, que pueden traer desesperanza o incertidumbre. Y es completamente normal que atravesemos situaciones en las que no tenemos manera de controlar las cosas y no tenemos manera de hacer que la gente cambie de opinión. Y lo único que nos queda siempre es confiar de forma completa y plena en Dios. Y tomando eso como un inicio, pues no sé si alguna vez ustedes han leído Efesios 6 del 10 al 20 y es esta parte donde Pablo nos está hablando sobre la armadura de Dios. Y es muy interesante todo lo que he estado viendo a lo largo de estos días y lo que Dios ha estado trayendo en entendimiento, porque incluso viéndolo en los Salmos, en Jeremías también 17, en el Salmo 1, todos aquellos que logran meditar en Cristo todo el tiempo, tener su confianza, su paz, su esperanza, atravesar tormentas, situaciones complejas y seguir dando frutos, seguir teniendo gozo, son aquellos que ponen su confianza en Dios. Y de pronto es difícil para nosotros entender cómo podemos ponernos la paz de Dios, cómo podemos ponernos, sentir realmente esto y que sea más fuerte la paz de Dios y su obra en nosotros que las situaciones que atravesamos y no podemos controlar. Entonces, debido a esto, también es importante tener bien presente la armadura de Dios, porque esta es la armadura que nos trae la paz, la esperanza, la fe que necesitamos cuando atravesamos situaciones difíciles, cuando incluso estamos teniendo pues al enemigo de metiche en nuestras vidas, que está trayendo dudas, que está quitando el gozo, que está tratando de engañarnos. Y de hecho también en esta temporada pasada hablamos un poquito en el episodio número 3 sobre cómo hay algunas semillas de duda que trae el enemigo hacia nuestras vidas y a las que somos muy vulnerables porque accedemos a tener este tipo de conversaciones con el enemigo, y eso de alguna manera permite que se quite la firmeza, que se quite nuestro gozo, que se quite la esperanza. Y una de las cosas que deberíamos de tener bien firmes cuando estamos caminando en la fe es que Dios ya ha entregado armas para que nosotros podamos atravesar cualquier tormenta y para que podamos pelear la buena batalla y lo hagamos acompañados de Él y así triunfemos. Entonces es bien importante que nosotros tengamos primero siempre presente que a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros ahora podemos no solo ver la victoria de Cristo, sino realmente vivirla. Y esta victoria de Jesucristo en la cruz tiene un impacto en nuestras vidas, en el pasado, en el futuro y en el presente. En el futuro, porque ahora ya no tememos a la muerte,
porque ahora tenemos la seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús, gracias precisamente a su resurrección y muerte. Y también porque tenemos la certeza completa de que en algún punto, cuando Cristo venga y reine sobre cada nación y todo ojo le vea, también el enemigo recibirá su castigo. Y ahora, y este que también es el punto en el que más vamos a estar platicando el día de hoy, es en el presente. La victoria de Cristo es también en el presente. ¿Por qué? Porque su sacrificio dio entrada a su espíritu, que ahora nos equipa para vivir en victoria sobre el mal. Entonces, ¿de qué manera podríamos hacer esto? Y aquí es donde entra Efesios 6, que les mencionaba hace un momentito. Efesios 6, del 10 al 11, fíjense lo que dice. Revestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Me parece que esta es la nueva versión internacional, pero si quieren también, seguramente ustedes están en el metro, en su transporte público de confianza, están haciendo su quehacer o cocinando. Saludos a todos. Pero no se preocupen, si no pueden tener la Biblia a la mano, yo les voy a ir leyendo los versículos que vaya mencionando. Y fíjense cómo dice también en la Reina Valera 1960. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, esta armadura de Dios, los siguientes versículos de Efesios nos sigue explicando. El versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí también, pide Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, a partir del versículo 14, donde empieza a mencionar cuáles son las partes de esta armadura de Dios con las que podemos resistir todos los ataques del enemigo sobre nuestras vidas, es bien importante porque de pronto leemos estos versículos, siempre pasa, no solo con esto, sino en general, que no entendemos a qué se está refiriendo. Y este estudio que les comparto yo, que estuve recibiendo también en mi iglesia local, para mí fue de demasiada bendición poder entender más a profundidad. Ya lo había visto algunas veces, pero esta vez de estudiarlo yo misma fue demasiado de ánimo y gozo también y crecimiento, porque realmente siempre que atravesamos situaciones, sí es el enemigo el que está trayendo tentaciones, el que está metiendo, me encanta que hay hasta memes de eso. ¿Cómo sería la vida si el enemigo dejara de estar de metiche? Y eso es cierto. Entonces, hubo algunas partes de la armadura de Dios que para mí fueron las que más impactaron mi corazón, porque realmente sí, el enemigo busca quitarnos la fe, busca hacernos sentir culpables e inmerecedores, y sí somos inmerecedores, pero ya fuimos hechos justos delante de Dios gracias a esta victoria de Jesucristo, ¿no? Entonces, siempre que atravesamos situaciones complicadas, seguimos teniendo pensamientos de desesperanza, dejamos de ver las promesas de Dios para nuestras vidas, y todo esto es a consecuencia de cuando prestamos más oído a todas las demás cosas y no nos ponemos esta armadura de Dios
sobre nuestras vidas, entonces es más fácil que sigamos cayendo en tentaciones, sigamos dándole incluso entrada al enemigo sobre nuestras vidas. Y spoiler, el siguiente episodio también vamos a ver un poquito sobre eso, de qué formas nosotros le damos entrada al enemigo, porque muchas veces actitudes, pensamientos, situaciones que atravesamos, la forma en la que nos comportamos es la que hace que empecemos a darle entrada al enemigo sobre nuestras vidas, y eso, digamos que de alguna manera no demuestra que no estamos poniéndonos esta armadura de la que nos está hablando Pablo aquí en Efesios. Entonces, primero, el cinturón de la verdad, que viene mencionado en el versículo 14. Bueno, pues es bien importante que nosotros entendamos que este cinturón es una pieza de la armadura que utilizaban los soldados y que protegía su espada, peto, y también su cintura. Entonces, este cinturón nos permite no ser engañados. El enemigo siempre va a buscar engañarnos y mentirnos. La verdad de Cristo es la que libera a las personas y el diablo está muy consciente de eso. Entonces, si nosotros no nos ponemos este cinturón de la verdad, vamos a ser fácilmente engañados y entonces vamos a incluso desertar de la fe. Entonces, contrario a eso, si nosotros realmente nos cimentamos en la fe, en creer la verdad de Jesucristo, vamos a ser cimentados entonces en la verdad. Ahora, ¿por qué entonces, esto te lo voy a preguntar fácilmente, ¿por qué entonces necesito ponerme el cinturón de la verdad? Para no ser movido de mi fe. Ahora, ¿te has preparado intelectualmente con el cinturón de la verdad? Sí, pero ¿has tenido, a lo mejor estás leyendo muy bien tu Biblia, a lo mejor estás teniendo muy buenos estudios bíblicos y este tipo de situaciones, pero hay distracciones que llegan a quitar esa verdad de nuestra mente, de nuestro corazón, y no llega a ser esta verdad del evangelio como una semillita que germine. Después también ay Dios mío, estoy teniendo muchas ideas para hacer más episodios en este momento, pero después también podemos platicar un poquito sobre que Jesús incluso dijo esto sobre la tierra en nuestro corazón, ¿no? Sobre la semilla que cayó, una en el camino, otra entre las piedras, otra en buena tierra. Y bueno, entonces de pronto estas distracciones, esta pereza hace que eso es lo que no nos permite ponernos bien el cinturón de la verdad, y entonces es más fácil que seamos engañados por el enemigo. Incluso es más fácil que empiece a caber la duda de, híjole, ¿será que Dios sí existe? O sea, ¿pero por qué la iglesia esto? ¿Pero por qué? Es más fácil que empezamos a tener este tipo de dudas cuando no nos cimentamos en la verdad de quién es Cristo, cuando ponemos en duda la realidad de su divinidad, de su grandeza, de su amor incondicional por nuestras vidas. Es ahí cuando empezamos a ser presas fáciles del enemigo para ser engañados. Ahora, fíjense también la segunda pieza de esta armadura, que es el calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Entonces, es interesante que esta paz siempre proviene del evangelio. Entonces, ¿por qué o de qué manera no usamos este calzado con la disposición, de proclamar el evangelio de la paz? ¿Por qué no lo usamos? Bueno, pues porque estamos todo el tiempo tratando de tener el control de las cosas, porque queremos controlar absolutamente todo lo que vivimos, porque nos distraemos con otras cosas que suceden en nuestra vida, porque empezamos a darle más poder a las voces de nuestra mente. Y las voces de mi mente me dicen, desconfía, desconfía, desconfía. Acabamos de transformar un meme. Pero sí, entonces, ¿de qué manera dejamos de usar el calzado de la paz? De esta forma. Y todas las cosas que van sucediendo en nuestra vida, por ejemplo, la ansiedad, la muerte, la inestabilidad, las cosas dentro de la política, la enfermedad, la muerte,
si tenemos hijos, la preocupación por ellos, la preocupación por agradar, a los demás, el sufrir persecución, son cosas que terminan generándonos ansiedad y que entonces no nos permiten experimentar esta paz de la que nos está hablando el calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Entonces, si nosotros ni siquiera podemos experimentar esta paz del evangelio, pues tampoco somos capaces de proclamar el evangelio a otras personas porque ni nosotros mismos nos permitimos experimentar esta paz. Entonces, es bien interesante que de repente pensemos en cómo me pongo esta paz. Entonces, una respuesta para mí en este punto fue: cuando yo estoy entregándole completamente mi mente a Dios en cada momento, no es como que hagas una oración ahorita y Señor, te entrego toda mi paz y así, ok, perfecto, y mañana se te atraviesa otra cosa y otra vez dejas de tener paz. Entonces, siempre que se atraviesan cosas a lo largo de tus días, de tu escuela, de tu trabajo, de tu familia, cosas que se vienen atravesando y empiezas a sentir enojo, desesperación, ansiedad, temor, cada una de esas pequeñas veces que te caches empezando a sentir estos sentimientos, entrégaselos a Dios de forma constante. Entonces, entrégale a Dios en todo aspecto tu vida. Al orar es cuando tú vas a experimentar su paz. No es como una camisa que vas a ir a tomar de tu armario y te la vas a poner y si no te la pusiste hoy, por eso hoy estás ansioso, sino es una práctica constante a lo largo de tus días, a lo largo de tus minutos. Ustedes saben que los sentimientos y las emociones surgen así, en segundos. E incluso dicen por ahí que el tiempo más largo que debes de sentir enojo son 8 minutos, porque si no se convierte en ira o algo así. No me crean tanto, algo así escuché. Pero en cada uno de estos momentos en los que empiezas a sentir esta ansiedad, este temor, esta incertidumbre, ahí, cuando te estés cachando, ahí entrégaselos a Dios. Entonces, cuando tú le pides a Dios que te permita experimentar su paz, Él te la va a dar si tú te dispones y le entregas de ti todo. Ahora, fíjense bien lo que dice Filipenses 4:7. Su paz que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Las cosas de por sí ya son complicadas y el diablo es un exagerado porque siempre trata de exagerar más las cosas para que tú renuncies, para que sigas queriendo controlar todo, porque si no las cosas no van a salir como tú quieres, para que no confíes en Dios, para que te distraigas. Entonces, es tan reconfortante lo que dice Filipenses 4:7 de que Él cuida tu entendimiento, cuida tu corazón, sobre todo entendimiento. Nadie podrá entender cómo es que estás atravesando cosas tan difíciles y aún así estás guardado en quietud. Y ese es el tipo de paz que Dios trae a nuestras vidas. Algo bien importante que nos decía mi pastor al estarnos compartiendo esto es que es muy interesante que esta pieza de la armadura sean los pies. Que sea en los pies donde caminamos y damos pasos firmes, lo que trae paz. Entonces, siempre que nosotros no tenemos paz, pues va a ser nuestro andar muy difícil. Vamos a andar con mucha incertidumbre por la vida, vamos a andar con mucho temor, pero cuando realmente permitimos que Dios traiga esa paz a nuestras vidas, nos mantenemos orando, entregándole nuestro corazón, nuestros pensamientos, Él va a traer su paz y de esa forma entonces vamos a poder caminar con firmeza. Entonces, wow, para mí esto fue como claro. Siempre que uno necesita entender cómo tomar decisiones y así, esto es lo que necesitamos hacer, permitir que Dios traiga paz a nuestros corazones para que podamos caminar con certeza y pasos firmes. Bueno, la tercera pieza de la armadura de Dios es el escudo de la fe. En el versículo 16 de Efesios que leímos al principio, ahí es en donde viene esta parte. Entonces, ¿qué es lo que hace este escudo de la fe? El versículo 16 nos dice que con este escudo podemos apagar las flechas encendidas del maligno. Entonces, ¿qué es lo que hace el escudo de la fe? Si nosotros nos lo ponemos, bueno,
Una cosa que Dios no puede hacer por nosotros es creer. Nosotros somos los que ponemos en nuestro corazón y mente creerle a Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos a creer lo que Dios ha hecho en la Biblia, vamos a experimentar la protección de este escudo de la fe y no vamos a ser movidos. Cuando nosotros empezamos a escuchar y a creer lo que Dios está diciendo a través del Espíritu, estamos portando también este escudo de la fe. Y esta fe es como lo vemos también en otra parte de la Biblia. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, Dios no puede creer por mí. Esa es una tarea mía completamente. Entonces, si nosotros no creemos en Él, es fácil que abandonemos nuestra fe. Pero el creer en Él es fácil porque ahora tenemos ya a su Espíritu sobre nuestras vidas que nos permite que esa fe sea fuerte. Entonces, este escudo de la fe también nos protege incluso de otras falsas doctrinas, ¿no? De que lleguen a querer decirnos que todo el tiempo estuvimos creyendo mal, que quieran darnos una imagen distinta de Dios. Este escudo de la fe es el que nos va a permitir estar firmes en tu convicción de lo que tú ya conoces de Dios, de lo que Dios ya ha hecho contigo, de lo que Dios te ha dicho que hará. Entonces, es este escudo de la fe con el que creemos en lo que Dios ya hizo en la Biblia y que ahora seguimos creyendo en que Dios va a seguir hablando en nuestras vidas y que va a seguir haciendo cosas en medio de nosotros. Entonces, es bien importante este escudo de la fe, sobre todo en los últimos tiempos, porque la Biblia también es muy clara en decir que va a haber muchas falsas doctrinas. Entonces, si nosotros tenemos bien portado este escudo de la fe, va a ser muy difícil que seamos engañados en los últimos tiempos por falsos maestros que traten de decirnos que ellos son el Cristo, que traten de engañarnos, de quitarnos de nuestra fe. Entonces, vaya. Y yo, increíble, me encanta todo. La verdad es que esta parte de la escritura decidí compartírselos porque siento que todo el mundo tiene que saber esto. Sería tan fácil atravesar las tormentas y las situaciones complicadas de temor. Y el otro día también estaba escuchando que de pronto somos una generación y yo, ay no, la de cristal no. Pero más bien una generación que está muy susceptible a lo que siente, es muy emocional, es muy consciente de sus emociones y de la importancia de ir al psicólogo y este tipo de cosas. Y eso también hace que seamos movidos por nuestras emociones. Si nos sentimos bien, si nos sentimos mal, tachamos alguna cosa que puede ser para nuestras vidas y si es necesario que atravesemos alguna tormenta. Entonces le sacamos ahí de que le sacamos a la tormenta, le sacamos a atravesar situaciones difíciles porque sí es complicado atravesar una situación de pérdida, de dolor, de temor, cuando no tenemos paz en nuestro corazón, cuando no tenemos gozo, cuando no vemos esperanza. Entonces el hecho de que esto esté disponible para nosotros gracias a Jesucristo, definitivamente sí hace que nuestra vida cambie por completo. Nuestras decisiones, nuestras tormentas que atravesamos va a ser diferente. Y yo dije, esto lo tiene que saber todo el mundo. Yo sé que a lo mejor ya lo han escuchado, pero siempre es bueno recordarlo y tenerlo bien presente. Entonces, además porque en otras partes de la Biblia se menciona mucho, Por ejemplo, el Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y después empieza a hablar sobre cómo este hombre es como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Jeremías 17 también lo menciona, dice lo mismo, ¿no? Que es un árbol que no importa las tormentas que vengan, se mantiene firme dando fruto. Entonces, ¿de qué manera, Dios mío, me permites atravesar estas tormentas? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a seguir dando fruto? ¿Cómo puedes esperar tanto de mí? Bueno, porque ya nos dio estas armas para que podamos sentir paz, gozo, esperanza. No perdamos nuestra fe. Y ahora sí, vamos con el cuarto elemento de esta armadura de Dios, y es el yelmo de la salvación.
el yelmo de la salvación es el casco y este simboliza la esperanza. Ya vimos también con las anteriores partes de la armadura de Dios que es primero el cinturón de la verdad, que esto no nos va a permitir ser engañados. Vimos también el calzado de con la disposición de proclamar el evangelio de la paz, y esto nos permite experimentar paz a nosotros mismos y después también compartir a los demás esa paz que también necesitan. Y el escudo de la fe, que nos ayuda a creer lo que Dios hace en nosotros y puede hacer aún más. Y fíjense qué importante que el casco va en la cabeza y que el casco simbolice la esperanza. Y esta esperanza sin duda está conectada a la promesa de lo que nosotros sabemos que vendrá. Qué importante es entonces que esta pieza vaya en la cabeza, porque es en donde sobrepensamos, es en donde tenemos dudas, en donde somos más fácilmente engañados, ¿no? Entonces, esto también, qué interesante que cada simbolismo de el significado más bien de cada una de estas partes de la armadura de Dios, sin duda. Y yo, amigos, espero que estén recibiendo la misma revelación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace la esperanza? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros experimentamos esperanza? Bueno, primero, una de las cosas que vamos a experimentar y quienes vamos a hacer cuando estemos bien cimentados en esta esperanza es que vamos a ser más audaces. Esto también nos capacita para resistir el pecado y también nos va a ayudar a atraer a quien no cree. Por otro lado, también nos va a ayudar a seguir haciendo el bien. Entonces, es difícil cuando tú vives desesperanza que sigas teniendo un corazón que quiere compartir, que sigas teniendo un corazón que no se va a dar por vencido, que sigas teniendo un corazón que espere en las promesas de Dios. Es imposible que si tú no tienes esperanza en el futuro, te vuelvas completamente pesimista. O sea, te vas a volver una persona que al no experimentar esta esperanza, esté esperando lo peor, ¿sabes? Entonces se dé por vencido. No, yo para qué voy a seguir yendo si las cosas siguen igual. No, yo para qué voy a insistir con esta persona si ya no quiere creer, pues ya que haga lo que quiera. O sea, es muy fácil que soltemos, que nos rindamos cuando no tenemos esta esperanza en mente. Y esta esperanza es justamente la promesa de lo que vendrá. Entonces, wow, hasta ahorita esperanza, fe, paz y también verdad es lo que podemos experimentar con estas piezas de la armadura de Dios. Entonces, fíjense, también Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es que sí, amigos, porque si nosotros conocemos la verdad de Cristo, de la victoria de Jesucristo, y experimentamos todas estas cosas al ceder, obviamente esto implica mucho ceder de nosotros mismos, sin duda vamos a vivir la libertad y la plenitud que Dios tiene para nuestras vidas. Y por último, pero no menos importante, de hecho yo creo que este también es muy importante porque, como decimos, el diablo es un metiche. Y lo que hace el diablo es estar trayendo dudas todo el tiempo de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Lo veíamos por ahí en el episodio número 3, si no mal me equivoco, de la temporada número 1, que es lo mismo, o sea, el diablo neta, bien poco original, hace lo mismo con Adán y Eva, y fueron las mismas, las mismas áreas con las que el enemigo nos tienta a nosotros, fueron las mismas áreas con las que tentó a Jesús. Sobre si Dios le iba a proveer, sobre si Dios lo cuidaba, sobre si tenía realmente poder o no, ¿verdad? Me imagino que ustedes también ya conocen un poco más la tentación de Jesús. Y este último elemento, que es la coraza de justicia, es bien importante porque esta parte de la armadura es la que libra incluso a aquellos que han hecho pactos con el enemigo y cosas que hicimos también impulsadas por él. Y siempre que nosotros terminamos cediendo a el pecado, terminamos cediendo a pues nuestros impulsos más bajos, el primero en estar trayendo más
uno siente culpa, pues, pero el que más te está trayendo pensamientos de que no, ya nadie te va a querer, no eres justo de estar ahí arriba, Dios ya no te va a escuchar, y este tipo de pensamientos es el enemigo. Entonces, si nosotros tenemos bien puesta esta coraza de justicia, sin duda vamos a poder contrarrestar los esfuerzos del diablo para incluso dañar a su pueblo, ¿no? Al pueblo de Dios, pues. Entonces, es bien importante que tengamos presente que hemos recibido dos tipos de justicia. No sé si alguno de ustedes conozca de leyes, yo no. Descubrí un poco de estos términos al estar estudiando la justicia. Y una es la justicia imputada. Esta se te da, digamos que de forma automática cuando tú crees en Jesucristo. Entonces, ¿por qué obtenemos este tipo de justicia? Porque nadie puede tener una relación con un Dios santo sin justicia, sobre todo porque nosotros éramos pecadores. Entonces, no había manera de que nosotros experimentáramos el poder acercarnos a Dios sin haber sido hechos justos primero. Y esta justicia la recibimos de parte de Jesucristo, porque Él pagó por nuestros pecados. Entonces Jesús vino como un perfecto sustituto y es por eso que ahora somos hechos justos. Entonces la segunda justicia es la justicia impartida. Y este tipo de justicia es la que se nos va dando a medida que vamos madurando en nuestra fe, a medida en que vamos caminando con Dios y entonces vamos siendo santificados. Entonces esta justicia, la impartida, es la que nos ayuda a pelear contra el enemigo, a contrarrestar los esfuerzos del enemigo por destruir nuestra propia vida y la vida de las demás personas que aún no experimentan la salvación de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estamos eligiendo evitar el pecado, entonces estamos contrarrestando los esfuerzos del diablo para luchar contra Dios y contra su pueblo. Y yo, qué importante, ¿vieron? Entonces, también es bien importante que tengamos bien puesto esta parte de la armadura de Dios. Entonces, es verdad que el enemigo está siempre tratando de decirnos pues que no somos merecedores de la salvación, y sí es cierto. O sea, eso sí es cierto. No somos merecedores de absolutamente nada. Sin embargo, Dios es un Dios de gracia. Y gracias a su gracia, aparte aquí estamos en gracia real. Bueno, retomando, Dios es un Dios de gracia. Entonces, Satanás siempre va a buscar hacerte sentir inmerecedor. Te va a buscar también hacer que no experimentes por completo la libertad que tienes en Cristo, renunciando, porque sí es cierto, no soy digna. Sí es cierto, no debería de estar aquí. Sí es cierto, hay personas más talentosas. Entonces ya no somos engañados por el diablo, porque inicia en nosotros el reino de Dios en nuestras vidas cuando somos salvos. Entonces ya el diablo no puede culparnos más porque hemos tenido el perdón a través de Jesucristo. Entonces, wow, amigos, todas estas partes de la armadura son de verdad tan importantes que las tengamos presentes, porque siempre, todo el tiempo estamos atravesando estrés escolar, laboral, ansiedad, porque no sabemos a dónde vamos a ir, y este tipo de situaciones que inevitablemente pasamos porque seguimos en este mundo caído, atravesando situaciones difíciles. Entonces, es muy, muy importante que tengamos presentes lo que Dios ya hizo por nosotros. Él ya hizo ahora sí que toda la chamba. Lo único que nos queda a nosotros es tomar estas armas que Él ya ha dispuesto para que podamos vencer y para que podamos realmente vivir la vida de plenitud que Él tiene. Es muy fácil, quiero decir, ya estamos terminando, pero es muy fácil sentirnos vencidos por el temor, sentirnos inmerecedores y renunciar. Porque incluso eso lo experimentamos cuando estamos yendo al gimnasio, cuando estamos iniciando un nuevo deporte, cuando estamos iniciando una nueva disciplina, siempre pensamos, no, mejor no. Se me hace que esto no es lo mío, y así. Y esas cosas también pasan en la fe. Llegas a la fe cristiana y de pronto puedes pensar, no, pues
el cristianismo no es para mí porque yo no puedo dejar de experimentar culpa. No, pues el cristianismo no es para mí porque yo quiero seguir haciendo más cosas en el mundo y no he podido entender. Y la verdad es que de pronto experimentamos este tipo de pensamientos y así porque no estamos terminando de ceder de nosotros y permitiendo que Dios hable en nuestras vidas y haga lo que Él quiere hacer para que realmente podamos experimentar esta vida de libertad. Entonces, no los culpo si han sentido que esto no funciona, si han sentido que no van a poder, que tienen demasiada ansiedad y no pueden descansar en Dios, que por tener ansiedad hasta lo satanizan porque no están descansando bien en Dios y este tipo de cosas, ¿no? Sí hay formas y Dios está completamente dispuesto a transformar nuestras vidas. Entonces, pues bueno, este fue el episodio del día de hoy. Los invito a que reproduzcan el siguiente episodio porque vamos a hablar también, como ya les spoileé al principio, sobre cómo el enemigo puede entrar a tu vida. Y es bien importante que podamos cerrar estas puertas porque de lo contrario va a ser complicado realmente que podamos experimentar, que podamos seguir cediendo de nosotros, nuestro pensamiento, nuestro corazón y que, como dice Filipenses, el versículo que leímos, la paz de Dios guarde nuestros pensamientos y corazones hasta el día de Jesucristo. Entonces, pues bueno, los veo en el siguiente episodio. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden dejar su like y comenten también si gustan comentar algo que les haya parecido muy bueno. Lo que ustedes quieran comentar está bien. Y les recuerdo también que estamos en Spotify, en YouTube Music y en el YouTube de video también. Estamos en Amazon Music, en Apple Podcasts y Spotify. Y pues nada, les mando un abrazo bien fuerte, apretador y Dios les bendiga, amigos. Hasta luego. Bye.